Hablemos hoy de emociones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué o quién las controla? Al nacer estamos completamente desprovistos de todo lo necesario para sobrevivir sin ayuda ni cuidados. Tan solo traemos algunos programas de serie que controlan nuestro sistema vital. Nadie al nacer tiene el control sobre el entorno que nos rodea ni sabe cómo gestionarlo. Y es a través de unas sensaciones que nos van a empujar a determinadas acciones. Empezaremos a experimentar y a descubrir las emociones. Vamos a necesitar algunos años para aprender a gestionarlas. El hecho es que es su función principal. Las emociones están diseñadas para protegernos. De la misma forma que no pensamos en respirar, en latir, ni en el sistema inmunitario, las emociones nos guían a procesar nuestras experiencias de forma automática. Las emociones tienen unas funciones adaptativas y cada emoción tiene una función adaptativa propia. La inhibición para sentirlas o expresarlas pueden acarrear muchos bloqueos e incluso síntomas físicos. Así que ahora vamos a definir que las emociones son una guía de vida y que nos ayudan a procesar nuestras vivencias y sirven para tener una experiencia satisfactoria. Si tú subes a un avión con la intención de saltar en paracaídas, la primera vez que saltes sentirás una sensación de peligro. La emoción del miedo te está indicando que podrías perder la vida, que a esa altura una caída tiene consecuencias muy graves. Incluso esa emoción podría bloquear la experiencia que tú has decidido conscientemente. Y si no procesas adecuadamente esta emoción, en el futuro, siempre que te acerques a un avión, aparecerá la percepción de riesgo. Y ese es el mensaje que tu subconsciente te envía para protegerte. Otra emoción, la tristeza. La tristeza te conecta con la pérdida de una persona, de una situación, de un objeto, para que cuanto antes empieces a conectarte con el duelo y aceptar la nueva situación. Hablaremos de más emociones, pero en otros capítulos. Existen más de 150 emociones y todas derivan de las emociones primarias. Según Robert Plutchik, él propone 8 clases de emociones primarias, las cuales, según él, son fundamentales para la subsistencia humana. Las emociones se dividen en 2 grupos, emociones placenteras y emociones displacenteras. No existen emociones positivas ni emociones negativas. De hecho, todas las emociones están diseñadas para protegernos. Y bajo esta perspectiva, todas las emociones son positivas. Según Plutchik, estas son las emociones más básicas: aceptación, alegría, esperanza, disgusto, tristeza, miedo, sorpresa, ira. Otro autor, Paul Ekman, él definió que algunas emociones están asociadas a un comportamiento específico y que se refleja en la expresión facial. Ahora bien, si todas las emociones son importantes, voy a preguntarte algo. ¿Qué pasó en tu infancia con tus emociones? ¿Cómo fueron tratadas tus emociones? ¿Cómo fueron abordadas desde tu infancia? Para empezar a comprenderme, necesito entender qué pasó con mis emociones. Y luego, después de preguntarme cuál fue el respeto hacia mis emociones que tuvieron mis cuidadores primarios. El respeto a las emociones de un niño o de una niña significa que las personas que estaban al cuidado de este niño o de esta niña le hicieron sentir y lo que este niño o esta niña estaba sintiendo esa emoción y que tiene el derecho a existir. O sea, el respeto es la sensación que dice que una emoción tiene derecho a existir. Si tus emociones, con otras palabras, fueron respetadas y fueron aceptadas, tú procesaste correctamente bien esas emociones. Pero ¿qué ocurre cuando tú viviste esas emociones que no pudiste procesar y que ni tan siquiera fueron respetadas? ¿Qué pasa entonces cuando no se respeta? Cuando no se respeta la emoción de este niño o de esta niña empieza a generar mecanismos de defensa y de protección. Y empieza por bloquear sus emociones para que no aparezcan. Y eso suele causar 2 grandes tipos de mecanismos. El primer mecanismo es permitirse sentir la emoción, pero evita la expresión. Es decir, está sintiendo miedo, pero el miedo no lo demuestra a los demás. El segundo mecanismo es una represión de la emoción. Esto es aún más profundo que la misma emoción. Es decir,
el niño o la niña ya ni siquiera siente la emoción. Y es tan grande la prohibición que siente desde fuera que el niño ni siquiera se permite sentirla. Y eso está cortando la conexión de sus emociones y se desconecta de su guía adaptativa. Pongamos un ejemplo. Si mi madre está controlando y condicionando mi libertad, esto bien podría derivar de una madre autoritaria, pero también de una madre sobreprotectora. Es muy probable que empiece a generar ciertos mecanismos inconscientes para no conectar con mi libertad, anestesiando mi libertad y conformándome con todo lo que los demás esperan de mí, renunciando a mi propia esencia. Esta emoción se está anestesiando y empiezo por renunciar a mi auténtica esencia. Cuando el niño llega a la edad adulta, ese mecanismo ya lo tiene totalmente afianzado. Y si ese adulto no puede procesar y transformar el control de su libertad, caminará por la vida cargando con eso, hasta que empiece a explotar de distintas maneras y en distintos ámbitos. Las emociones que no nos permitimos experimentarlas, no se diluyen, no desaparecen, no se evaporan. Las emociones se van acumulando, se van acumulando, se acumulan y se acumulan hasta que ya no puedes más. Y eso te lleva a tener una experiencia vital que no es la que tú quieres, es una experiencia no deseada. Por ejemplo, ataques de ira o de ansiedad. Esta última es la aglutinación sostenida en el tiempo de un miedo primario no vivenciado, es decir, no resuelto. En otras palabras, tuviste miedo que no pudiste resolver. Y este miedo generó otros miedos que a su vez generaron otros miedos y al final has creado toda una serie de miedos inexistente. Hoy sabemos que las emociones tienen una influencia sobre las células humanas y que podrían modificarlas. Además, el estrés emocional está consumiendo una enorme cantidad de tu energía, esa energía que va destinada a las funciones vitales y puede provocar efectos indeseados o simplemente debilitarlas. Son muchas las personas que no pueden dormir o que tienen poca capacidad de concentración. La mente se dispersa. Eso también es producto del estrés emocional. Ahora que estamos comprendiendo qué son las emociones y para qué sirven, vamos a comentar qué o quién las controla. Si alguna vez te has planteado cómo es que no tenemos que pensar en latir, en respirar, en otras funciones, es porque existe un programa de origen que se encarga en controlar de forma automática todas esas funciones. Así que tú estás libre para destinar tu energía y tu mente a aquellas cosas que para ti tienen un interés mayor. Y para que esto suceda, las emociones también quedan bajo el control de la mente subconsciente. Y es aquí donde se va a controlar todo nuestro sistema emocional. Y cuando existen determinadas situaciones que no están en concordancia con nuestra vida, nuestra mente subconsciente va a actuar y va a activar una emoción específica que está directamente relacionada únicamente con esa experiencia, con el único fin de que actúes y que normalices esta situación. Por ejemplo, si alguien está vulnerando mi espacio, mi libertad, una falta de justicia, la mente subconsciente activa una emoción de ira. Una emoción de ira para que ese evento sea neutralizado y normalizado. Así es como las emociones se convierten y actúan como un motor de acción. Un motor que, activado por la mente subconsciente, se encarga en corregir una situación anómala, según el criterio de nuestra mente subconsciente, con la única intención de protegernos. ¿Y qué ocurre si no actúas en consecuencias? Si lo desatiendes, si lo reprimes. Si esta emoción no es atendida, lo más probable es que esta emoción va a quedar anclada en este evento sin resolver para siempre. Y a medida que pasa el tiempo, dejamos de recordar el evento en cuestión, pero la emoción correspondiente a ese evento va a continuar activa y a su vez estará siempre haciéndote sentir en segundo plano una rara, una extraña sensación incómoda, una emoción de ira que de tanto en tanto se estará activando e influenciando tus decisiones vitales de forma inconsciente. Por tanto, el control de las emociones corresponde a la mente subconsciente. Y no importa si sabemos o no sobre cómo gestionarlas, ya desde la etapa más incipiente de nuestra vida, desde el útero materno, estamos conectados con emociones y aun sin saber ni lo que son ni cómo procesarlas, están afectando a las decisiones más primarias que van a definir el recorrido de nuestras propias experiencias. Y existen
en los primeros años de nuestra vida una pedagogía emocional relacionada con nuestras emociones y que procede también de las experiencias del entorno más próximo que nos rodea y va a determinar profundamente el perfil psicológico que te va a definir en el futuro. De ahí se van a crear las bases del autoconcepto. El autoconcepto sobre uno mismo y en el que tus proyectos de vida se van a fundamentar en el futuro para llevar adelante tus proyectos finales. En otras palabras, estas son tus creencias, las creencias desde las que sentirás hasta dónde eres capaz de llegar, ser, tener. Todas las experiencias que obtendrás desde antes de nacer son registradas y son guardadas por la mente subconsciente con la única finalidad de crear un algoritmo sobre el que se va a nutrir y se va a apoyar tu mente subconsciente. De ahí tomará todas esas decisiones automáticas en tu vida. Y es que, con la única intención de protegerte, el subconsciente está decidiendo por ti más del 80% de tus decisiones, para que solo tengas que pensar en lo que para ti tiene un interés específico. Por eso, gran parte de nuestra vida la pasamos en modo automático, dejando a nuestro subconsciente como si fuese un piloto automático y no tendrás que pensar en cómo abrocharte los zapatos, en cómo conducir, en cómo cepillarte los dientes, ni en otras muchas cosas más. Esto puede parecer muy interesante desde el punto de vista de la eficiencia. Lo que ocurre es que en ese algoritmo existen variables con influencias de un niño o de una niña afectado por vivencias que no pudo procesar y que en la actualidad tú ya evolucionaste a adulto y aprendiste a gestionarlo de una forma racional. A veces cuando tenemos un ataque de ira, si lo observamos con detenimiento, vemos que ese comportamiento es totalmente infantil. Algunas de esas decisiones irracionales se afianzaron inconscientemente si el resultado es que sientes que algo está bloqueándote o que te impide a que alcances tus metas o bien a que no estás obteniendo éxito en tus proyectos de vida. Cuando en la vida todo se vuelve difícil, sientes que estás en una rueda que repites una y otra vez la misma situación. Intento tras intento no avanzas, estás en una rueda y ahí va a aparecer otra emoción, la frustración. Y la frustración te habla de lo que estás haciendo para progresar, para resolver y cuál es el resultado de todo lo que estás obteniendo. Y te dice, eso que estás haciendo no funciona, eso no te está funcionando. Y es muy frecuente que ahí te quedes mirando lo que te está pasando en lugar de mirar lo que está provocando lo que te está pasando. Muchas veces caemos en la culpa, en el victimismo, culpamos al mundo, al resto y adoptamos la posición de víctima. Y mientras estás ahí lamiéndote las heridas, la vida te arrolla. Porque tú no eliges, vas a la deriva. Cuando tú eliges, cambias perfectamente todas estas direcciones, pero para poder elegir has de liberarte por completo de todos aquellos bloqueos emocionales y esas creencias que te han limitado. Cuando entras en esta rueda y te quedas ahí, cuando no sabes cómo salir, como no encuentras la salida ni la luz al túnel, aparece otra emoción, la depresión. Pero observa esta palabra, depresión. ¿Te recuerda algo? Despresionar. Esta emoción es un reset y que despresiona, que te libera. Te va a dejar, eso sí, con ganas absolutamente de hacer nada. Te vas a quedar como bloqueado. Te vas a quedar detenido. Porque entras en modo reset. Empiezas a reconstruirte. Aquí te demuestra el sistema emocional la eficiencia que tiene en su diseño. Pero en toda sanación existe algún dolor y el dolor es una alarma también y te está hablando. Te dice, algo en tu vida necesita de tu atención y tras una depresión es vital que antes de que te reconstruyas, sanes y cuides todas las cicatrices resultantes, empezando desde el principio, pero sin cargas que te condicionen. Por eso, desde la hipnoterapia,
Existe una herramienta muy poderosa que mediante puentes regresivos van a permitirte reconectarte con esos eventos que crearon una sensibilización emocional, el trauma. La regresión es una poderosa herramienta que bajo hipnosis te guía a tu memoria emocional y abre una puerta a experiencias no procesadas, te reconecta con estos eventos sensibilizantes que te marcaron y te permiten eliminar todas las barreras que impidieron los progresos en tu vida. Con los puentes regresivos te vas a liberar completamente de todos esos frenos y te van a permitir recobrar la calma, la paz, la tranquilidad. Vas a normalizar la vida. Vas a conectarte con el auténtico estado. El auténtico estado es el bienestar. Fuimos creados para eso y esa es la dirección que debemos adoptar. El malestar no es un estado natural. Y si te ha gustado este artículo, suscríbete. Vas a continuar recibiendo mis actualizaciones y todos mis contenidos. A mí me encantaría saber qué piensas de este tema. Y si puedes, si quieres, puedes dejarme mensajitos. Yo voy a estar encantado en recibirlos y también los voy a responder. Ahí os dejo a todos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo.